Bien, siguiendo con esta parte de la mitología griega, encontramos también otros personajes famosos, después de haber comentado por último la historia de Deucalión y de Pirra. Deucalión, que era considerado como el Noé dentro de la mitología griega. Encontramos otros personajes dentro de la mitología, como el caso del gigante Orión, que era un gigante dentro de la mitología griega. Encontramos también a otro personaje que se llamaba Corónide, que fue amante, era una mujer de la tierra que fue amante del dios Apolo, Corónide, y fue la madre del dios Asclepio, que era el dios de la medicina, ¿cierto? Muy importante este personaje Corónide. Encontramos también al dios de Frigia, al dios Midas, el famoso rey Midas, que convertía todo lo que tocaba en oro, ¿cierto? Incluso se narra o se comenta que el rey Midas murió por inanición. No podía comer porque todo lo que él tocaba, todo lo que él cogía, los alimentos que él tocaba se transformaban o se convertían en oro, muriendo finalmente por inanición. También se habla de otro personaje mitológico conocido como Marcias, que fue un personaje que tocaba muy bien una doble flauta, ¿cierto? Y era tal su versatilidad en el tocar este instrumento que se atrevió incluso a retar al dios Apolo en un concurso para tocar instrumentos. Otro personaje de la mitología griega es Melampo, ¿cierto? Que tenía el don de la profecía, era un adivino y que se caracterizó por interpretar el lenguaje de los animales, ¿no? Se podría decir que esta deidad, Melampo, podía interpretar el lenguaje de los animales, ¿sí? Bien, aquí también se nos comenta de un personaje que se conoce como Ágenor, ¿cierto? Este personaje Ágenor es muy importante porque fue el padre de unas figuras muy importantes dentro de la mitología griega, como es Fénix, conocido como el ave Fénix, ¿cierto? Que resurge de las cenizas, de Cadmo y de Europa, ¿cierto? Fueron personajes muy importantes dentro de la mitología griega. Europa, precisamente, que fue hija de Ágenor, fue raptada por Zeus, ¿cierto? De ahí viene el nombre del continente europeo. Su hermano Cadmo, también muy importante, porque a él que fue uno de los personajes que participó en la búsqueda de Europa tras ser raptada por Zeus. Se dice que Cadmo fue el que introdujo el alfabeto en Grecia. Bien, aquí también nos hablan de otro personaje muy importante que hablaremos posteriormente de él con más detenimiento, que se llamaba Dédalo, que era el famoso artesano que construyó el laberinto de Creta, un laberinto que, según los expertos y estudiosos en el tema, era un laberinto con una construcción muy sofisticada que incluso hoy en día deslumbraría a muchos. Recordemos que allí se encontraba enclaustrado el famoso Minotauro, que surge de la unión entre Pasífae, la esposa del rey Minos, y un toro que fue regalado por Poseidón y que no fue sacrificado por el rey Minos, lo que provocó obviamente la ira y la vindicación de Poseidón en contra de Pasífae. Bien, aquí se habla de otros dos personajes también muy importantes y que son muy conocidos, Belerofonte y Quimera. Belerofonte, que se caracterizó o se hizo protagónico dentro de la mitología griega precisamente por haber vencido al monstruo Quimera, que era un monstruo que, según se dice, tenía cabeza de león, cola de serpiente, ¿sí? Y un cuerpo de cabra. Belerofonte también se conoció por haber sido el único que pudo domar al famoso caballo Pegaso, ¿cierto? Belerofonte y Pegaso, ambos logran vencer a este monstruo quimera, pues que devoraba hombres, devoraba animales, era un monstruo realmente terrorífico dentro de la mitología griega y que se dice que fue hijo de Tifón, ¿no? El famoso monstruo marino de, dentro de la mitología griega. Encontramos a otros dos personajes que son Etra y el rey Egeo, ¿sí? Que fueron los padres de Teseo. Recordemos que Teseo fue un personaje conocido entre la mitología griega por haber logrado vencer al famoso Minotauro, dentro del cual este capítulo pues,
lo analizaremos con más detenimiento en un capítulo, en un video programa posterior. Egeo, que era rey de Atenas, y Etra. Bien, existen otros dos personajes dentro de la mitología griega que eran monstruos, que eran gigantes, que se llamaban Sinis, el primero, hijo de Procusto. Sinis era un monstruo que se caracterizó por cuanto amarraba a sus víctimas a los árboles, doblaba los árboles, y una vez doblados amarraba a sus víctimas. Después, cuando soltaba a los árboles, pues hombre, las víctimas eran prácticamente descuartizadas totalmente. El hijo del padre de Sinis era Procusto, que era otro gigante, era un posadero que mataba a sus víctimas después de darles posada en una cama que él había construido, que era una cama mortal en donde mataba a todas sus víctimas.